Estamos en comunicación con Valparaíso y queremos abordar el tema de la educación y esta marcha en particular con la diputada del PPD, Cristina Girardi, quien también integra la Comisión de Educación. Gracias, diputada, por recibir el llamado de CNN. ¿Cómo está usted? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, diputada. Quiero saber su opinión respecto de si tienen o no razón los estudiantes para haber vuelto a salir a la calle en esta primera marcha de la administración Bachelet. ¿Se justifica o no esta movilización a su juicio? O sea, yo creo que se justifica en la medida en que ellos ya habían anunciado desde un inicio que iban a hacer estas marchas y que en definitiva es parte de la estrategia que ellos fijaron como estudiantes de mantener el tema de educación en la agenda. Y obviamente en materia de educación tenemos todavía muchos temas pendientes y en la medida en que esos temas no están resueltos, yo creo que ellos tienen razón en seguir movilizándose. Diputada, respecto de la falta de claridad que aducen los estudiantes, dicen, mire, el ministro ha hablado del fin de la selección, ha hablado del fin al lucro y de otros temas, pero no ha habido ninguna propuesta aterrizada y de manera concreta de decir cómo lo van a hacer. A usted, que es parte de la coalición de gobierno, ¿tiene esa misma inquietud o tiene bastante más claro quizá de cómo se van a encaminar esos procesos? O sea, yo creo que uno tiene líneas generales en las conversaciones, pero una vez que uno analiza los proyectos de ley, es donde realmente se mete en el detalle, ¿no? Es muy difícil, porque además son procesos sumamente complejos. El tema de la desmunicipalización, por ejemplo, va a ser un tema enormemente complejo, y yo creo que ni siquiera, incluso en el texto, cuando tengamos el texto, no vamos a tener, van a quedar cosas pendientes. Y vamos a tener que hacer probablemente modificaciones de lo que el propio gobierno plantee. Ahora, lo importante es que efectivamente se recojan las opiniones de todos los actores, ¿verdad? Y en ese sentido, por lo menos respecto al proyecto que estamos analizando hoy día, que es del administrador provisional, que es un proyecto que planteamos nosotros inicialmente acá en la Cámara de Diputados y que lo recogió el gobierno. Bueno, ese proyecto, por ejemplo, si bien conversamos con el ministro y pueden haber recogido situaciones que nosotros planteamos o que los estudiantes hayan planteado, igual hay cosas que una vez que uno ve el texto va viendo que se requieren también eliminar algunas cosas o cambiar otras o agregar otras que no aparecen en el texto. En ese sentido, diputada, quería preguntarle, no sé si tuvo usted oportunidad de leer, igual se lo comento, el rector Carlos Peña, hoy día en una entrevista en el diario La Tercera, señala que la figura del interventor podría ser ilegal e incluso constitucional porque supone intervenir, la vio. Quería preguntarle cuál es su opinión respecto de eso y si usted concuerda en que esto incluso podría ser inconstitucional, intervenir un ente que es privado y entonces no sería legal. No, porque mira, si tú haces, esta figura del interventor ya existe hoy día en nuestra legislación, ¿no? Y es con respecto a las escuelas básicas y medias, ¿no? Donde la ley existe desde hace muchos años, desde el 2005, en la ley de subvenciones, se creó la figura del interventor o del administrador provisional, porque no es un interventor, sino que es un administrador provisional, que en determinadas situaciones, por ejemplo en el caso de las escuelas, donde hay pago no reiterado, o sea, no pago reiterado de cotizaciones, de salarios, donde tú afectas la continuidad del servicio, afectas finalmente el derecho a la educación de los estudiantes, se puede nombrar un administrador provisional. Y eso nunca se declaró inconstitucional. Yo no veo por qué en situaciones similares, respecto de universidades, la legislación, nosotros no podríamos proponer esta idea de administrador provisional cuando efectivamente se está afectando el derecho de educación de los estudiantes. En ambos casos, si lo tenemos para una situación que son las escuelas básicas y medias, ¿por qué no lo podríamos tener para las universidades y las instituciones de educación superior? Por lo tanto, yo entiendo por qué el profesor Carlos Peña plantea que efectivamente esto es inconstitucional si ya existe en nuestra legislación y jamás se planteó como algo inconstitucional. Diputada, respecto de los tiempos, hace un par de minutos conversábamos con su colega, la diputada Hoffman, y decía que hay 2 sesiones en prácticamente 2 semanas para abordar temas donde hay que conversar con los actores, y ella aludía al poco tiempo que había de verdad para poder escuchar y legislar con un poco más de
de seriedad en términos, insisto, de los tiempos. ¿Usted tiene esa misma sensación y cuál es la preocupación que podría surgir respecto de eso? Viene el discurso el 21 de mayo y me imagino que hay una serie de metas que cumplir previo al mensaje de la presidenta Bachelet. Mira, que más que el mensaje de la presidenta, yo creo que aquí hay un compromiso de cumplir con las familias y con los estudiantes de este país. Mira, cuando ocurre la situación de la Universidad del Mar, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros le planteamos al ministro Beyer en la comisión, y eso lo hicimos todos los diputados de todos los sectores políticos, y también en el Senado. Le dijimos al ministro Beyer en esa ocasión, cuando cuando detonó el escándalo de la Universidad del Mar y que había que cerrar la universidad, le planteamos al ministro Beyer si habían proyectos de ley que requirieran urgencia, herramientas que él requiriera para poder subsanar la situación de la Universidad del Mar y evitar que llegáramos al cierre, le planteamos eso a todos los sectores políticos y le dijimos, aquí estamos disponibles, ministro, para con urgencia despachar todos los proyectos que implique que usted tenga las herramientas para poder apoyar a los estudiantes y evitar que quede la debacle. Eso estuvimos de acuerdo todos los sectores políticos. Hoy día tenemos esa misma situación en otras universidades, lo que pasa es que a lo mejor no se han hecho públicas, pero muy pronto lo vamos a tener. Si no tenemos esta herramienta que está proponiendo el gobierno hoy día, que la propusimos nosotros como parlamentarios al ministro Beyer, si no tenemos esta herramienta vamos a tener la misma situación que con respecto a la Universidad del Mar. ¿Y qué es lo que eso ha implicado? Que hasta la fecha, después de 3 años, o sea, la situación de la Universidad del Mar fue el 2011, después de 3 años todavía hay estudiantes que no resuelven su situación y que el gobierno de Piñera tuvo que improvisar distintas situaciones para ver cómo se solucionaba el tema de los estudiantes que estaban afectados. Tenemos en el grupo Laureate, de las universidades del grupo Laureate, que son las Américas, que son el Andrés Bello, que ya sabemos que ahí hay una situación que va a requerir por lo menos son universidades que están siendo investigadas y que claramente tenemos noticias de que hay situaciones bastante irregulares. Nosotros no queremos llegar al cierre. Queremos que el administrador provisional pueda intervenir antes de afectar el derecho a estudiar de miles y miles de estudiantes. Si no tenemos esta herramienta, yo se lo quiero decir claramente a los diputados de la UDI, a los diputados de Renovación Nacional y de todos los sectores, que si no tenemos las herramientas para intervenir, vamos finalmente a destinarlos a la misma situación que tuvieron los estudiantes de la Universidad del Mar, y ya aprendimos que se requieren instrumentos y herramientas para poder intervenir antes de llegar al cierre para evitar una debacle mayor. Eso era clarísimo cuando estaba el ministro Beyer y todos se lo propusimos. Yo no veo por qué hoy día esa situación cambió entre los diputados de derecha, y no pretenden que esto no es algo urgente cuando sí requiere de la mayor urgencia. Bien, diputada, le quiero agradecer estos minutos de conversación con CNN, que tenga una buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias a usted.